es más que todo caracterizando como un inventario para la población psicopatológica basado en el DSM-3R. El DSM es el libro de enfermedades psicológicas, ¿sí? Que en realidad trata todo lo que son los trastornos. Esta prueba no solo trata de reflejar esos constructos clínicos, sino también hace una revisión acerca de la psicopatología. ¿Ustedes han escuchado hablar de ese término psicopatología? Vamos a ampliar eso. A ver, ¿qué me quiere participar? Es bueno hablar, ¿no? Expresemos lo que conocemos. ¿Está bien? A ver, ¿han escuchado hablar del término psicopatología? ¿Cómo es? Si yo digo, esa persona tiene una patología, ¿qué significa? Ustedes que van a ser policías militares, tendrían que saberlo, ¿no? A ver. Que está enfermo. Eso, la patología es una enfermedad. Y cuando hablamos de psico, ¿qué significa? Enfermedad mental. Eso, una enfermedad que tiene que ver con la mente. Muy bien. Ok, el instrumento está redactado en un lenguaje sencillo. En este caso, ahora es español el que manejamos. Puede ser aplicado a personas con primero o segundo grado de secundaria, ¿no? Este inventario, que es como se le llama, que tiene 157 preguntas, o 175 preguntas, perdón, ha sido calificado como un instrumento potente y eficaz para reflejar las características más duraderas de la personalidad y en los desórdenes clínicos, ¿ya? Y debe tenerse en claro que es una prueba que no se orienta a grupos normales, vale decir, vamos identificando algunas características específicas de ciertos sujetos para poder ir identificando el tipo de personalidad que cubre, ¿ya? Que cumple. Bueno, para ello es importante entender lo que plantea Millón acerca de lo que es personalidad, ¿sí? Bueno, para Millón la personalidad es un estilo más o menos adaptativo que un organismo muestra en relación con un rango típico de ambientes, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Significa que el sujeto se puede, ¿cómo decimos nosotros? Acomodar, eso quiere decir adaptarse, se puede acomodar a una determinada situación o circunstancia en su vida, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo podemos tomar en cuenta de que si una persona no acostumbra a utilizar zapatos para caminar y quiere utilizar, yo que sé, tenis o utilizar sandalias, su adaptación de esta persona son los tenis o las sandalias, no los zapatos, porque en su contexto tal vez los zapatos sería como algo nuevo y que no puede acostumbrarse, ¿sí? Estos estilos adaptativos a los cuales nosotros nos tenemos que acomodar muchas veces pueden fallar y es allí donde surgen los desórdenes de la personalidad. ¿Por qué? Porque se habla de estilos mal adaptados, desbalances en la relación con el ambiente. ¿Cómo ustedes creen que puede ser su primer año, ya sea en la policía o ya sea en la academia militar? ¿Cómo se imaginan? ¿Les han comentado alguna vez lo que pasa en el primer año? A ver, ¿alguien me puede comentar, me puede contar? Puro sacada de mierda, como dicen los milicos. Ok. Pero, no sé si ustedes ya han hecho servicio militar para poder experimentar este tipo de adaptación. ¿Será que es fácil para una persona adaptarse a esto? ¿A este tipo de contexto? Depende, cada uno sería propio. ¿Sí? Depende Claro, de que le guste. Muy bien. Si vienes de un lugar donde todo se trata a golpes, todo se trata violentamente y te vas a un lugar que es casi el mismo contexto, no vas a tener ningún problema de poder acomodarte a eso, porque ya sabes cómo es.
Pero ¿qué pasa si no vienes de ese contexto? ¿Qué pasa si entras a un contexto violento sin haberte preparado, sin saber cómo era, y te logra generar un nivel de, yo qué sé, de impotencia el poder desarrollar este enfoque, ¿no? Entonces esa perspectiva va a ir generando de que tú en algún momento no te vas a sentir cómodo con ese contexto o cómoda, ¿no? Y ahí es donde vas a empezar a tener ciertos desbalances en tu relación con la personalidad. Con tu organismo también. ¿Por qué? Porque ustedes, no sé si les ha pasado, pero sucede que cuando tú tienes algo que te preocupa, que te está fallando en la mente, te daña hasta el estómago, porque a veces te duele sin saber por qué te está doliendo el estómago, por qué te está doliendo la cabeza, porque en cierto sentido hay una situación de desadaptación ahí. O sea, que aún todavía no te estás acomodando, acostumbrando, o no te está llegando a gustar, no sé, en ciertas circunstancias. Entonces, la personalidad, por tanto, se concibe actualmente como un patrón complejo de características psicológicas profundamente arraigadas, ¿sí?, que son en su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar, y se expresan automáticamente en casi todas las áreas de funcionamiento del individuo. ¿Cuál es la reacción que ustedes pueden llegar a tener con un sentido de frustración? ¿Cómo se pueden llegar ustedes, o cómo se llegaron ustedes a sentir alguna vez cuando algo que ustedes deseaban no se ha podido lograr? ¿Qué es lo que ha ocasionado eso en ustedes? A ver, vamos a ver, participemos. A ver, Blanca, ¿qué me dice Blanca? Frustración, pero ¿Qué es lo que te hace sentir esa frustración? A ver. no poder lograr lo que quería hacer. Ya, pero ¿qué es lo que te hace sentir? Quiero que me des un nombre a eso. Frustración. ¿Qué es lo que te hace sentir esa frustración? Yo quiero saber. La frustración es el efecto de algo que te haga sentir. No poder lograr lo que quería, ¿no?, conseguir. Okay. La tristeza. Ya, muy bien. A Luis le genera tristeza. ¿A quién más? A ver, ¿qué otro sentimiento más por ahí? A ver, Limber. Decepción. Decepción, muy bien. ¿Alguna vez ustedes han sentido esa impotencia de no saber qué hacer en ciertas circunstancias donde siento las presiones por mi contexto? Por ejemplo, ¿qué les pongo? A ver, cuando estaban en el colegio, o si algunos siguen en el colegio, no sé si alguna vez sus padres les han exigido una nota mucho más allá o cerca a lo excelente, y ustedes de repente no pudieron lograr eso, y sus padres dijeron, no, qué barbaridad, ¿cómo vas a hacer eso? No estás estudiando, yo te estoy dando todo, tú no te estás poniendo tu parte. ¿Qué tipo de sensación te genera eso? Culpa. Por no poder. Culpa. Decepción. Una decepción. Ok. Pero tú no tuviste la culpa, tú no sentiste eso porque tú pusiste algo de tu parte, pero no se pudo dar. Y lamentablemente el contexto es el que no te apoyó en ese desarrollo. Entonces, muchas veces esos rasgos intrínsecos que nosotros tenemos y generan eso, lo que nosotros vamos a llamar esos determinantes biológicos y esos determinantes de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a veces nuestro patrón en el cual nosotros nos llevamos a determinar es un patrón idiosincrático, ¿no? Comportarse como la otra persona quiere que tú actúes. Y en algún momento eso determina que nosotros no somos nosotros, somos como un robot que alguien está manipulando y que hacemos lo que el otro va programando. ¿Cuántos de ustedes están tomando la decisión correcta para tomar esta carrera que van a hacer? No me digan en algún momento por qué lo han decidido. Ya les he preguntado cuál ha sido el motivo por el cual ustedes están haciendo esto. Pero cuando ustedes se sienten esa preparación psicológica
para poder soportar en ciertas circunstancias, esto es lo que nosotros llamamos esta presión de frustraciones continuas a veces, ¿no? ¿Sí? Y en algún momento eso es lo que nosotros vamos a ir desarrollando con este test, ¿ya? Bueno, el nombre de este instrumento es el Inventario Multiaxial Clínico Millón 2. Esto está desarrollado en Estados Unidos, su autor es Theodore Millón en el año 1987. Es una administración individual y también puede ser colectiva con pequeños grupos de hasta 15 personas. Su edad de aplicación es más de 18 años. Y su adaptación en la comunidad española latina lo hicieron principalmente Alejandro Ávila y Fernando Jiménez, ¿sí?, en el año 1990. Tiene 22 escalas de personalidad anormal y trastornos psicopatológicos y más de 3 escalas de validez. Los tipos de ítems son dicotómicos porque ponemos falso o verdadero, ¿ya? Y podemos, en el tiempo de evaluación va a ser de 40 a 60 minutos y con los 175 ítems, como les decía a un principio. ¿Sí? Bueno, hay 3 criterios que se van a calificar dentro de esta prueba y los cuales vamos a ir viendo. Es primera el teórico sustantivo, que evalúa hasta qué punto los ítems que componen el instrumento derivan de una estructura teórica explícita. Vale decir, dentro de lo que es un concepto de normalidad, dentro del aspecto primordial de qué es para nosotros lo normal. ¿Qué entendemos por normalidad nosotros? ¿Cuál será ese concepto que tenemos de normalidad? A ver, Danner, ¿qué es normalidad para ti? Estar en orden. Bueno, que todo esté en orden. Ok, Danner, por ejemplo, ¿será normal que las personas usen gorra cuando está haciendo calor? Bueno, sí, porque nos protege del calor. Eso. ¿Y por qué decimos que es normal? Porque lo hace la mayoría, ¿no ve? Sí. Eso. Entonces, el concepto de normalidad significa una generalidad. Normalidad es que las personas duerman, normalidad es que las personas coman, normalidad es que las mujeres usen maquillaje, normalidad es que los hombres usen cinturón, no sé, ¿ya? Eso. ¿Cuándo vemos algo que no es normal o que es anormal? A ver, Raúl, ¿cuándo crees que algo no es normal, Raúl? Anormal. Cuando un hombre, por ejemplo, puede usar prendas de una mujer, prendas. Ya, porque no todos los hombres lo usan, ¿no? Sí. Ok, no es normal, es anormal, pero cuando se ve rasgos específicos o particulares, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que dicen que algo normal es algo generalizado, algo anormal es algo simplemente individualizado. En algún momento lo anormal para muchos puede ser normal. Para el hombre puede ser normal querer vestirse de mujer, pero para el contexto no. El contexto no lo va a entender. Pero para esta persona puede serlo. Pero te va a decir, ¿pero por qué crees que es normal si la mayoría no lo hace? Porque la normalidad parte desde la generalidad, desde la mayor cantidad de personas. ¿Sí? Luego tenemos el criterio estructural interno, que se refiere a la pureza de las escalas aisladas o el carácter de sus relaciones esperadas. Vale decir, vamos a calificar ciertos pronósticos que se van a dar en base a tus respuestas. Voy a poner un ejemplo y me dices con qué puede concluir, ¿ya? Para ver cuál es esa relación esperada. ¿Qué tan lógico puede ser? A ver, vamos a trabajar con Blanca. ¿Estás Blanca ahí? ¿Blanca? No está Blanca. ¿Dayana? ¿Dayana, estás ahí? Tampoco. Ok, Gadiel. Sí, licenciado.
Ok, colabórame, Gadiel, con este ejemplo, ¿está bien? Para ver la relación esperada, ¿ok? A ver, te voy a poner este ejemplo. La Coca-Cola es un refresco. ¿Y el té qué es? Es un alimento líquido, se podría decir. Ya, puede ser. Muy bien, alimento líquido. Ok, ¿quién más tiene otra respuesta? A ver. La Coca-Cola es un refresco y el té. El té es una infusión. Eso es una infusión. Puede ser. Sí, un alimento líquido, una infusión, o tal vez más esperada la relación sería una bebida caliente, ¿no? Muy bien. Pero tú vas a decir, pues, que hay té frío, hay té helado. Bueno, entonces el té helado ya no es una bebida caliente, es un refresco. Listo. El criterio externo ya también, a partir de esto, se relaciona con la correspondencia empírica entre cada escala del test y una variedad de medidas no escalables de la característica o síndrome de estudio. Vamos a ser un poco más exactos en poder calificar el tipo de personalidad a partir del trastorno. ¿Sí? Hay sujetos que tienen ciertas manías bien escondidas. Y con este test se llega a saber eso. ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, personas que demuestran ser calmadas, pero que en ciertas circunstancias no lo son, que son violentas. Y claro, en un trabajo como el de la policía, un trabajo militar que es muy presionante para seguir órdenes, eso no es, ¿cómo les puedo decir? Eso no es factible para este tipo de trabajo. Porque como había dicho hace rato su compañero, el primer año nos van a sacar van a disculpar la redundancia, ¿no? ¿Ya? Pero yo ya sé de eso. Yo ya conozco. Es como decir, yo ya estoy preparado. Pero ¿hasta qué límite puede ser que tú puedas aguantar? Porque de eso se va a tratar esto, ¿no? De poder aguantar un castigo. ¿Hasta qué límite puede ser que soportes sin que te alteres? Eso es lo que te va a ayudar esta prueba a medir. Bueno, una de las cosas es esa. Otra situación que puede ser que una persona tenga escondida en un determinado momento, puede ser que le guste hacer daño y no lo sepa todavía. ¿Cuándo se descubre esto? En el enfoque psicológico es que todo se va a descubrir. Tomando esta prueba, se va a identificar si la persona es sádica, determinando a partir del daño que puede ocasionar al otro y provocando ese daño que genere cierto tipo de placer en esta persona. Bueno, son cosas que uno puede tener muy escondidas, pero no nos demuestra, ¿no? Ahora, sino en el desarrollo de una determinada situación. ¿Alguna vez ustedes han tenido este tipo de experiencia con personas que en realidad demostraban ser una cosa, pero que luego, no sé, procedieron de otra forma? ¿Cómo es? Sí, profe. A ver, cuéntame, José, no necesitamos decir nombres, ¿no? Sino simplemente el hecho. A ver. Yo cuando estuve, yo fui al cuartel, teníamos un teniente que era malo, a toditos, sí era malo, estricto, bien, pero a la vez también era comprensible, le gustaba jugar, bueno, no era tan malo que digamos, en los primeros, ¿no? Con nosotros.
O sea, este era malo, ¿demostraba ser malo o no era malo? ¿Cómo es? Sí, era malo a veces cuando se denega. Todo el mundo es cuando se denega malo, ¿no? Y uno Claro, cuando está sí. bueno. Y uno cuando no puede se denega. Ya nos empiezan a castigar. Y así uno hace las cosas bien, pero no pasa nada, pues todo normal, tranquilo. Ok, muy bien. Entonces, esta persona demostraba su verdadera personalidad cuando estaba renegando o cuando estaba tranquilo. ¿Qué crees tú? Para mí yo creo que sería cuando estaba malo, no sé, tranquilo. Ok, entonces su efecto de normalidad de este sujeto sería cuando éste estaba renegando. O sea, eso sería lo normal que es, digamos. Porque cuando está tranquilo, está calmado, esta persona no está renegando, no muchas veces muestra eso, entonces su verdadera personalidad es cuando muestra constantemente lo que es. Entonces, en algún momento eso afecta al contexto. Por ejemplo, el caso de José, que este era malo y a veces era bueno y luego era malo otra vez. ¿No habría una confusión, José, acerca de cómo decirle a esta persona o tratarla a esta persona? ¿Cómo qué sería, bro? O sea, yo te digo, por ejemplo, tener el miedo de decirle algo sabiendo que es una persona que en algún momento te puede generar cierto castigo. Sí, sí daba miedo preguntarle cualquier cosa, pero pasado el tiempo ya te acostumbras. Así es, ¿no? O sea, también es cuestión de adaptación. Ya habíamos dicho a un principio eso, ¿no? Adaptarse al sujeto, adaptarse al contexto, adaptarnos nosotros a nosotros mismos en el desarrollo de cómo estamos procediendo en ciertas circunstancias. Millón determina 10 estilos de personalidad básicos que van a depender de 5 fuentes de reforzamiento primario y 2 patrones instrumentales de ajuste. Este es basado en las categorías diagnósticas del DSM-3 en ese tiempo. En la actualidad ya se desarrolla la versión Millón 3 basado en el DSM-4, ¿no? Y esto ya es un poco más avanzado, ¿no? Pero acá a la academia llega solamente el Millón 2, ¿ya? Bueno, los principios teóricos, ¿no? El aprendizaje biosocial, ¿no? La personalidad y la psicopatología se desarrollan como resultado de la interacción de fuerzas organísmicas y el ambiente, es decir, los factores biológicos pueden configurar, limitar o facilitar la naturaleza de las experiencias y aprendizajes de la persona de diferentes maneras. La relación es unidireccional dependiendo de etapas de desarrollo y estimulación social, ¿sí? Esta relación unidireccional va a depender mucho de cómo nosotros estamos llevando a cabo nuestro proceso de respuesta. Muchas veces en las preguntas que se plantea dentro de lo que es el test, van a ir vinculadas a cosas muy relacionadas con estos contextos desde la perspectiva primordial de sus experiencias vividas. Esas experiencias que ustedes pueden ir determinando a partir de circunstancias cotidianas que normalmente nosotros vemos, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner acá una pregunta. Hay un ratito. Esto les van a pasar a ustedes en digital, pero yo se los voy a leer acá, ¿ya? Hablar con la gente ha sido casi siempre difícil y desagradable para mí. ¿Qué significa? Que si soy de fácil expresión. ¿Sí? Esa es una de las preguntas. Entonces, esta relación puede ser unidireccional, vale decir, la pregunta dirigida hacia ti, o también puede ser una pregunta generalizada.
¿Sí? Vamos a otra pregunta, a ver, son 175, les voy a leer una siguiente. Si mi familia me obliga o presiona, es probable que me enfade y me resista a hacer lo que ellos quieren. ¿No? Si sientes presión por tu familia, es probable que hagas lo que ellos digan. No puedes decir ahorita, tienes que analizar bien la situación. Y no te olvides que tu carrera que tú estás estudiando es una carrera de presión y obligación. ¿Y será que tú te puedes llegar a resistir a cumplir órdenes? Es un poco complicado, ¿verdad? Desde su perspectiva tal vez puedes decir sí. ¿Para qué voy a hacer si me están obligando? Cuando me están obligando no me siento cómodo. Creo que soy una persona especial que necesita que los demás me presten una atención especial. ¿Sí? ¿Qué significa? Dentro de la interpretación. ¿Eres una persona débil? ¿Cómo es? Y hay una mucho más directa, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo con el refrán, al que madruga Dios le ayuda. ¿Y eso qué significa? Que si te levantas temprano, las cosas las haces más pronto. Y así. Como les digo, o sea, es un montón de preguntas, son 175, donde tienes que poner falso o verdadero. Y de acuerdo a eso va a salir si eres o no eres óptimo para llevar a cabo una carrera de presión. Porque eso es lo que es las Fuerzas Armadas y la policía, una carrera de presión. No es pues una carrera sencilla y fácil de tratar. Requiere mucho carácter, mucha fuerza, disciplina. Y eso es lo que tú necesitas para desarrollar este proceso, este test. Bueno, entre las dimensiones teóricas vamos a tener las siguientes. Placer versus dolor. Vale decir, la búsqueda o la evitación. ¿Sí? Sus contrapuestos son desapegado y discordante, ¿ya? ¿Ustedes sienten mucho cariño a su familia? ¿Cómo es? Daniela López, ¿qué dice Daniela López? A ver. Ese José quiere participar. José, ¿qué dices? Sí, tengo aprecio a mi familia. Eso, muy bien, el amor a la familia, ¿no? ¿Qué es lo que te genera mucho más placer dentro del entorno de eso, de ese cariño que tienes a la familia? Que nos apoyan en las malas, en las buenas, Hay que entender el concepto de placer primero, ¿no? ¿Qué significa placer? A ver, ¿qué me dice? Busquen ahí en su internet. Satisfacción. Su diccionario. Eso. La satisfacción, el darse el gusto. Por ejemplo, ¿qué cosas nos dan placer más a nosotros? Yo qué sé, comer algo que nos gusta, tener relaciones sexuales, no sé, de repente probar sabores exquisitos. Pero hay mucha gente que encuentra el placer en el dolor, ¿o no? ¿Sí o no? Porque ¿qué es el dolor? ¿Qué entienden por dolor? ¿Qué será el dolor? A ver, ¿a la gente le gustará sentir dolor todo el tiempo? ¿Qué es, José? A ver. Dolor sería, digamos, a mi madre, digamos, que le estén pegando. Sentiría dolor, rabia, no sé. Ok, sentirías dolor porque a una persona le están pegando. Eso es una pena. Muy bien. Hay dolores físicos y emocionales, ¿no? Sí, y los emocionales son los que más te pesan, ¿no? ¿Ya? No sé si ustedes han
Bueno, cuando han hecho el servicio militar, hay una fase del servicio militar que se llama la revista. No sé si han hecho alguna vez la revista. ¿Sí? Sí, bro. Eso. Y en la revista hay una parte de la revista que se llama el PG. ¿Saben lo que es el PG, no ven? ¿Qué es el PG en el lenguaje militar? ¿Cómo es? El PG es el prisionero de guerra, ¿sí? En la guerra, a los prisioneros, ¿se los tortura o no se los tortura? ¿Cómo es? Sí, profe. Eso, Sí. se los tortura, ¿no ve? Para que puedan decir dónde se encuentra yo qué sé, su cuartel, dónde se encuentra su centro de operación, no sé. Y se los tortura haciéndoles cosquillas o provocándoles dolor. Dolor. Eso. Dolor. ¿Cuál sería el dolor más o sea, cuál sería la tortura más terrible que a una persona le pudieran hacer para provocarle ese dolor fuerte que tendría que sentir físicamente? Lastimándole. Ya, pero ¿cómo? A ver. No sé, dándole golpes en su cara, no sé. Ok, muy bien. Darle palazos. Darle palazos, darle golpes en la cara, hacerle cortes, ¿no? ¿Sí? Hacerle quemaduras, torturarlo, pues generar ese dolor. Pero para muchos ese dolor es placer. Y por más que le hagas muchas cosas, no va a sentir ese arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Luego tenemos la actividad versus la pasividad, ¿sí? El comportamiento que el individuo, teniendo en cuenta si toma la iniciativa o se retrae o manipula la situación. Puede ser activo o pasivo en una cierta situación, ¿ya? Por ejemplo, en este contexto, cuando le digo la persona que tortura, ¿será activo o será una persona pasiva? Activa, licenciado. Eso, es una persona activa porque es la que está realizando esa situación. La otra persona es la persona pasiva que está recibiendo el dolor, ese sufrimiento. Entonces, vamos a tener nosotros ese tipo de contexto. ¿Sí? Luego, el sujeto versus el objeto. Vamos a ver si, en cierto sentido, somos más valiosos nosotros mismos o son más valiosos los demás. Si somos valiosos nosotros mismos, los demás, ¿qué son? Si en algún momento vamos a considerar que los otros serán también valiosos porque yo soy valioso, pero los demás no, dentro del contexto, ya que sea una situación de la siguiente forma. Hay sujetos que son dependientes. ¿En qué sentido les voy a decir? No pueden hacer nada sin que alguien les diga que tengan que hacer. ¿Sí? Y eso es un poco complejo. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que tú tienes que ser independiente, o sea, tomar tus propias decisiones. Y a veces vamos a ir nosotros con una situación un poco ambivalente, vale decir, a veces soy dependiente, a veces soy independiente. ¿En qué situaciones podemos llegar a ser dependientes y en qué situaciones podemos llegar a ser independientes? ¿Y cuándo en algún momento nos volvemos ambivalentes? O sea, no somos dependientes ni independientes. Bueno, no somos ni uno ni lo otro y estamos dudando entre ambos, ¿no? ¿Ustedes creen que las Fuerzas Armadas y la policía tienen a las personas que son dependientes o independientes? A ver, ¿qué dicen? Dependientes. Dependientes, licenciado. ¿Por qué? Porque siempre estás siguiendo una orden. Ya, pero hay que considerar que una cosa es subordinado y otra cosa es dependiente, por si acaso. Otra vez. ¿Sí o no?
¿Qué te voy a poner este ejemplo? A ver, Raúl. Tú tienes a tu superior y te dice que tienes que utilizar siempre ese tipo de gorra. Listo. Tipo de gorra siempre. ¿Eso es situación de dependencia o de obediencia? Obediencia al licenciado. Ok, es una situación de obediencia, no de dependencia. ¿Por qué? Porque tú has decidido tomar esta carrera o no. Y tú sabes que toda tu vida vas a tener que ser subordinado. Por más autoridad que quieras ser, yo sé, general, no sé. Pero dependiente, no creo, dentro del entorno de esta carrera no se puede dar. ¿Por qué te voy a decir lo siguiente? Una cosa es obedecer órdenes porque es la obligación de la carrera, y otra cosa es que tengas que, no sé, les voy a poner este ejemplo. De repente a Álvaro, Cristian, le dicen, vas a hacer una maqueta. Vas a hacer una maqueta para demostrar los lugares donde vamos a poner a las tropas para la defensa en cierta batalla. Si Álvaro Cristian fuera dependiente, estaría esperando a que alguien le diga qué materiales va a utilizar, cómo va a ser la maqueta. No, él decide cómo la va a hacer, porque simplemente recibe la orden, pero no decide, o sea, no espera a que le digan qué materiales va a llevar. Entonces ahí nosotros vamos a tomar en cuenta de que ese proceso de dependencia solamente se da cuando nosotros no movemos ni un solo pelo y alguien nos tiene que decir lo que vamos a hacer. ¿Sí? Pero no en situación de orden, sino en situación de lo cotidiano. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo veo que hay mucha gente que no mueve un dedo a no ser que la persona responsable esté presente. Y digan, pero tú no estuviste acá, entonces te volviste dependiente de esa persona, porque estuviste pensando o esperando a que esa persona esté presente. Y otra cosa es lo independiente, es tomar las decisiones por sí mismo. Te pongo a preguntar, si tú has decidido estudiar esta carrera, ¿es porque tú lo has decidido? A veces uno de sus compañeros me decía que mi abuelito era policía. Bueno, está bien, tal vez por un modelo a seguir, no hay problema, pero siempre ese modelo a seguir es tu propia decisión. Es un sentido de independencia. Entonces, cuando nosotros vamos a ir analizando estas dimensiones que se plantean para tomar este test, tenemos que identificar y empezar a ser claros qué es lo que estamos buscando con esta carrera. Creo en el refrán, Dios madruga a quien le ayuda. Para mí es fácil socializar con la gente. ¿Sí? No sé, preguntas que te van a hacer que tú tienes que ir analizando, no desde el contexto de, bueno, sí, ¿qué es lo que entiendo? Yo voy a poner verdadero porque creo que es así. No, tienes que analizar cada pregunta para ver si en realidad va o no va de acuerdo a lo que tú estás estudiando o lo que quieres estudiar. Mira, te voy a poner esta, la número 128, dice. Mis estados de ánimo parecen cambiar de un día para otro. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué entiende por esa consigna? Bipolaridad. Mis estados... Muy bien, la bipolaridad. ¿Y eso será positivo o no? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Vas a estar, digamos, dando una orden a un inferior, luego el inferior le vas, como decía hace rato su compañero José, ese estaba bien, de buen humor, luego estaba de mal humor, cambiaba. O sea, eso no es bueno, ¿verdad? Entonces, otro, la 135, realmente me molesta
la gente que espera que haga lo que yo no quiero hacer. Entonces ahí tenemos nosotros ciertas cuestionantes, ¿sí? Que ustedes van a ir viéndolas porque el instituto les va a hacer llegar esto en digital para que ustedes lo puedan llenar y puedan completar este test, ya que es el test del millón. Que en realidad el test del millón va a identificar el tipo de personalidad que ustedes tienen desde el punto de vista de la psicopatología. Ahora, yo les voy a decir una cosa, ¿no? En cierto sentido. Vamos a dejar de compartir porque ya estamos completos con esto. Yo les voy a decir una cosa, sí, francamente. Cuando a ustedes les toman un test, ustedes tienen que estar concentrados en su meta. No en el momento en el que se encuentran, porque a veces eso les va a hacer fallar. ¿Por qué les digo? A veces cuando yo he tomado los test, a veces la persona estaba renegando, molesta, no sé, y contesta cualquier cosa. Y obviamente eso no le favorece. Porque estos test necesitan de concentración, de lectura, tienen que entender bien cada consigna para que no vayan a errar en una respuesta. ¿Por qué? Porque errar en una respuesta identifica que ustedes van a tener algún tipo de trastorno y esto no es positivo porque ya no se les va a considerar pues como una situación normal, porque habíamos dicho que lo normal es lo que los demás son. Lo normal es algo individual, algo distinto. Entonces, tratemos de identificar como que vamos a ir analizando cada una de las preguntas, pero hay que ir viendo bien cómo es que se están enfocando estas preguntas para que no me vaya a perjudicar a mí en las respuestas que yo vaya a elegir. No es solo poner falso por poner falso. ¿Por qué estás poniendo falso? ¿O por qué estás poniendo verdadero? Los tienes que enfocarte bien. Yo no les puedo decir ahorita cuáles pueden ser las respuestas correctas que ustedes tienen que dar, dónde tienen que poner falso, dónde tienen que poner verdadero, porque cada sujeto es distinto y estas pruebas se analizan individualmente, por eso son pruebas proyectivas. Entonces, en algún momento, este tipo de situaciones van a identificar, yo qué sé, de repente Limber ha contestado de los 175, 80 positivas y el resto negativas. No quiere decir que las negativas sean que va a tener 0. Por ahí una negativa implica de que en realidad tendría que ser así la respuesta. Y es por eso que tal vez para Limber el examen o el test no le salga fallado. Entonces, depende mucho de ese contexto, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomiendo es que a la hora de que ustedes tengan que tomar un psicotécnico, ya sea este test, el del millón o cualquiera de los otros, se identifiquen claramente con la interpretación qué es lo que nos está diciendo la pregunta. No tanto directamente como que yo soy así y ya, no, sino qué es lo que está diciendo la pregunta. Vamos a poner un ensayo, a ver, vamos a poner acá. A ver, voy a poner aquí, a ver, ¿quién me puede ayudar? A ver, ¿quién me dice? Yo, a ver, un voluntario. Firme. Eso, Gadiel, muy bien. Te voy a poner esto. Tengo poco interés en hacer amigos. ¿Qué quiere decir? Que no tengo ningún interés en socializar con los demás. Eso, que soy individualista. Sí. ¿Sí? Que soy individualista, que no me gusta la gente. No me gusta la camaradería, digamos. Viendo nuestra Eso. vocación. Muy bien. ¿Y tú crees que es positivo? No, es falso. Ok, dentro de tu perspectiva, porque tú estás analizando la pregunta. Entonces, así, muy bien. Eso. Otro voluntario. Uno más, a ver. Firman, dicen. Eso, Vladimir, muy bien. A ver, Vladimir, te voy a hacer esto, mira. Muchas veces pienso que me deberían de castigar por lo que he hecho. Falso, dicen. ¿Por qué? Porque si pusieras en verdadero, estás diciendo que eres ¿cómo te puedo decir? Dicen que no eres,
te puedes estar ahí tú vendiendo tú mismo, dicen, porque no siempre tienes que decir la verdad. Pero si aquí tú interpretas, muchas veces pienso que me deberían de castigar por lo que he hecho. Si has hecho algo malo, ¿me des o no me des castigo? Mereces, pero ahí en el test no deberías poner falso, dice. Ok, muy bien. A ver, un voluntario más. Profe, Eso, José, muy bien. A ver. profe, no sería verdadero. Si uno hace malas cosas, sí o sí, ahí adentro te van a sancionar, te van a castigar. Pues. Sí, dentro de tu perspectiva puede ser verdadero. Dentro de la perspectiva de tu compañero es falso. Él dice, ¿por qué me van a castigar? ¿No? Sí, ya, está bien. Si no has hecho nada, ya no te pueden castigar. Si has hecho algo malo, pero sí te pueden castigar. Sí, porque aquí dice, muchas veces pienso que me deberían castigar por lo que he hecho. Se supone que ha debido hacer algo malo, ¿no? Y por eso es que piensa que le deberían castigar por las cosas que ha hecho. ¿Ya? A ver, José, una tengo para ti. Eso aquí. Soy una persona muy agradable y dócil. ¿Qué interpretas? ¿Y entonces qué sería, profe? Muy agradable significa sociable, dócil, fácil de manejar, fácil de manipular. Verdadero sería, pues, sería sociable con las personas, amable, no hay que estar muy exagerado. Ya, pero cuando habla y dócil significa que tú puedes ser manipulable. No. No, ¿verdad? Entonces tienen que ir analizando ustedes pregunta por preguntas. Por eso se toma un tiempo de 45 a 60 minutos, porque hay que leer detenidamente, ¿no? Y analizar. No es responder por responder, hay que analizar siempre para saber si es la respuesta adecuada o no. ¿Sí? Como les digo, puede ser factible que yo sea dócil y que sea agradable. Para mí es factible, puede ser fácil de sobrellevar la situación, pero para la carrera que yo estoy llevando no creo que sea tan factible. No, desde el entorno social, obvio que sí, pero dentro de la carrera que yo quiero elegir, me parece que debería ser mucho más disciplinado, rígido, no tan agradable. ¿Por qué? Porque el contexto de agradable solamente va para aquellos de igual rango. Pero ¿qué pasa con alguien inferior o superior, ¿no? Dentro de ese contexto. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno. Ok, entonces nos vamos a ver el día de mañana, ¿ya? A la